La Cruz de la Esmeralda, Juan de Ariza, semanario pintoresco español, 27 de mayo de 1849. Tradición popular. Parte 1. No es necesario poseer grandes conocimientos históricos para recordar que el día 2 de enero de 1492 se rindió la ciudad de Granada, último emporio y baluarte del poder árabe en España, a los gloriosos reyes católicos doña Isabel y don Fernando, y que los moros, reducidos a la dominación cristiana, tascaron el freno impacientes y aprovecharon cuantas ocasiones se les presentaron de sacudir sus pesadas cadenas y promover graves disturbios. Las tentativas de insurrección de los árabes y moriscos cedieron siempre en grave daño de sus mismos proveedores, que perdieron en cada una de ellas buen número de las garantías estipuladas al entregarse la ciudad, y acabaron a quedar reducidos a la más humilde condición. 13 años después de la conquista, murió la reina de Castilla, doña Isabel. 9 años después que la reina, murió el rey de Aragón, don Fernando, y como desde muchos años antes estaba turbada la razón de la legítima heredera de ambos reinos, denominada Juana la Loca, empuñó las riendas del gobierno su hijo primogénito, don Carlos I de España y V de Alemania. Durante los 38 años del reinado del hijo de Felipe el Hermoso, hicieron varias tentativas los moriscos de Andalucía para reconstituir su perdido reino de Granada. Tentativas que se estrellaron en la fortuna y el poder del armipotente emperador. Retirado a Yuste este monarca, empuñó el cetro su hijo único Felipe II, príncipe cauto y poco belicoso, que en vez de buscar los laureles como su ilustre predecesor, confió a los capitanes de su padre el cuidado de hacer respetar en ambos mundos las armas españolas, y se consagró especialmente a robustecer el poder real, aliándolo con el religioso para que la unidad política y de las creencias se ayudasen, contribuyendo la primera a cerrar las puertas de España a la Reforma, que tan crudamente combatía a la segunda, y la segunda a extinguir los últimos restos del feudalismo de los municipios y los grandes, sombra que aterraba a la primera. Los moriscos de Andalucía debieron sentir los efectos de esta política alianza, como súbditos poco sumisos y como sectarios del Corán, y después de haber promovido durante los 13 primeros años del reinado de don Felipe más o menos serios disturbios, acabaron por presentarse en declarada rebelión. Ni astucia ni arrojo escasearon para hacerse dueños de Granada, y no habiéndolo conseguido, merced a la gran vigilancia de las autoridades reales, se retiraron al país montañoso, llevando el fuego de la guerra a las Alpujarras, Almijara, Río de Almanzora, Sierra Nevada y los fértiles y profundos valles escondidos entre estas fragosas montañas. A extinguir el repentino incendio acudieron de toda la península las banderas de las ciudades y algunos tercios aguerridos. Pero, a pesar de los esfuerzos de los marqueses de Mondéjar, los Vélez y otros ilustres capitanes, la desesperación y el terreno multiplicaban de tal modo las fuerzas de los moriscos de Granada, que, con próspera o adversa fortuna, pero siempre caprichosa e incierta, iban prolongando la guerra mucho más que convenía a los planes y gran poder del monarca, a quien hostilizaban. Cansado Felipe II de tan prolongada contienda y queriendo ponerla término a la posible brevedad, mandó reunir un poderoso ejército y, tomando una extraña determinación poco conforme a su carácter y política, lo puso bajo las órdenes de su hermano don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V. Esta elección debió parecer a todas luces incomprensible y desacertada. Lo segundo porque el joven príncipe había pasado sus primeros años dedicado a serios estudios, pues Luis Quijada, por orden del emperador, lo destinaba al sacerdocio, y viniendo después a la corte, a pesar de su gran corazón y ánimo marcial, no había presenciado, ni mucho menos tomado, parte en ningún reencuentro ni batalla.
Y lo primero porque, habiendo meditado y vacilado mucho Felipe II antes de decidirse a declarar a don Juan de Austria su real origen, como temiendo que el águila imperial quisiera remontarse alto, le proporcionara una ocasión de unir a lo ilustre del nacimiento el esplendor de la victoria. No es hoy fácil adivinar las causas, y existir debieron muy graves, que hicieron obrar al monarca del modo que hemos referido, y dejando la cuestión histórica, entremos en la tradición popular. Entre los varios capitanes que servían bajo las inmediatas órdenes de los marqueses de los Vélez y de Mondéjar, se distinguía particularmente el hidalgo Diego Velázquez, brioso capitán de caballos, que había medido su tizona con las moriscas cimitarras de los más valientes guerrilleros, y a quien los moriscos miraban con un invencible terror. Contaba el capitán Velázquez que a la sazón, 36 años y soldado desde la infancia, se había hallado en el sitio de Mestre, última y desgraciada expedición guerrera del emperador Carlos V, y en la batalla de San Quintín, primero y glorioso hecho de armas del hijo del emperador. Su estatura casi gigantesca, su tez morena y a más tostada por el sol de los campamentos, sus facciones duras y singularmente varoniles, su voz bronca y sus imperiosos ademanes estaban en perfecta armonía con su gran ánimo marcial. Y los moriscos, como los cristianos, le concedían las altas prendas de guerrero. A las 4:30 de la tarde del 24 de diciembre de 1569 se encontraba Diego Velázquez a corta distancia de Órgiva, acompañado de 100 guerreros que lo secundaban de ordinario en sus peligrosas correrías. Ocupaban una alquería que les servía de alojamiento, guareciéndolos de la ventisca y menuda nieve que iba teniendo su blanco manto sobre las praderas y colinas. Los compañeros de Velázquez reposaban cómodamente sobre la paja, se calentaban al hogar, jugaban a los dados y bebían, pero el capitán, preocupado con alguna idea muy importante, se paseaba apresuradamente, asomándose de vez en cuando a la puerta de la alquería, como si esperara impaciente la llegada de alguna persona. Cerraron las sombras de la noche. La impaciencia del capitán crecía por momentos, y no pudiendo entretenerla con asomarse a la puerta, porque le era imposible descubrir ni el más corto trecho de camino, continuó sus rápidos paseos, derribando al paso las cántaras de las que bebían y las cajas de los que jugaban, pisando a los que estaban acostados y empujando a los que se calentaban al hogar. De improviso se abrió la puerta, y un morisco, envuelto en un albornoz negro, sembrado de menudos copos de nieve, se adelantó hasta el capitán, que a su vista había interrumpido el paseo. Velázquez lo cogió de un brazo y, después de haberlo llevado a un rincón más apartado de la cuadra, le preguntó en voz apenas perceptible: «¿Qué noticia me traes?» «Las mejores», repuso el morisco en el mismo tono misterioso. «Sepamos. Una partida de moriscos rebeldes, al mando de Aben Abó y algunos otros guerrilleros, se encuentran a una legua corta de aquí». «¿Cuántos son en número?», preguntó el capitán, radiantes los ojos de alegría. 200, repuso el morisco, temiendo que el número desanimara al capitán. «Voto a Santiago, que estás haciendo un buen negocio». Esta exclamación manifestó al morisco que se había equivocado, creyendo a Velázquez capaz de intimidarse por el número, y repuso con la satisfacción de un usurero que había asegurado un buen negocio cuando perdido lo creía: «Hemos estimulado que me daréis por cabeza de morisco 10 ducados. Así es la verdad, y siendo 200 los moriscos te corresponderán 2000 ducados, si todos padecen al filo de nuestras espadas», respondió el capitán Velázquez. «Tomad bien vuestras disposiciones, pues no me gustaría perder por culpa vuestra ni un solo ducado». «Así lo haré, pero ya me has recordado una de las condiciones de nuestro contrato, la favorable para ti. No estará de más que yo te recuerde la onerosa. Si me engañas y erramos el golpe, pagarás con la cabeza tu torpeza o mala intención». «Nada más justo, capitán. De un lado ponéis 2000 ducados, del otro pongo mi cabeza. No puede ser más igual la partida, pero si queréis que no se malogre, no perdamos un solo instante». «Señores», gritó el capitán dirigiéndose a sus soldados, «dejad el vino, tirad esos malditos dados, apartaos del fuego, estirad esos miembros estumecidos y empuñad las armas».
Los soldados de Diego Velázquez estaban muy acostumbrados a obedecer las órdenes de su intrépido jefe para que hicieran repetírselas. Los jugadores se levantaron, dejaron en suspenso las partidas. Los bebedores apuraron de un solo trago sus anchas cántaras. Los más frioleros se apartaron de la chimenea, como si temieran quemarse, y los que dormían profundamente se despertaron como si sonara la trompeta del juicio final. Y a uno solo, que no consiguió disipar los densos vapores del sueño, lo cogió Velázquez por un pie y sacó arrastrando fuera de la puerta de la alquería, sin hacer caso de sus ayes. Puestos en orden los soldados y después de haberles encargado que marcharan en el más riguroso silencio, se colocó Diego Velázquez a la cabeza de su gente, llevando a su izquierda al morisco, garante y guía de aquella arriesgada expedición. Caminaron más de 2 horas, despreciando intrépidamente el frío y la humedad de la noche. Pasaron por un estrecho y frágil puente al río Guadalfeo, que arrastraba sus turbias corrientes en ronco y compasado son. Dejaron a un lado el Lanjarón, pintoresco lugar, oculto entre sus perfumados bosques de limoneros y naranjos, y avanzaron resueltamente, internándose en las ásperas de la feraz sierra de Lújar. A medida que internaban, caminaban con más cautela, y tanto importaba a los cristianos no ser oídos, que el ruido sordo y prolongado de sus pasos más parecía el de una serpiente que se arrastra que el de un hueste que camina. Acababa de trepar la hueste una agria cuesta y se preparaba a descender hasta una profunda cañada, cuando el morisco dijo al capitán: «Manda a hacer alto a tus soldados si quieres conocer por ti mismo la posición de los rebeldes». Velázquez cumplió inmediatamente la indicación del guía, y adelantándose con él, vio una inmensa hoguera que ardía a la puerta de una grande alquería, situada en la pendiente de la montaña, y oyó instantáneamente las voces de muchos moriscos, que con la mayor seguridad gritaban, cantaban y reían. Las pupilas de Diego Velázquez se dilataron y brillaron como las del tigre al ver su presa. Dividió su gente en pelotones, marcándoles los distintos caminos que debían seguir para llegar a la alquería, y media hora después caía espada en mano sobre los alegres moriscos que no esperaban encontrarse la muerte por término de su festín. Aunque sorprendidos y aterrados, Aben-Abó y sus compañeros procuraron vender sus vidas al más alto precio posible, y se trabó una brava pelea que tiñó de sangre la alquería y se prolongó largo tiempo. La intrepidez de los moriscos cedió, sin embargo, al valor de los soldados de Velázquez. Aben-Abó, con algunos pocos, se retiró en el mejor orden, y los moriscos que no sucumbieron al filo de los aceros toledanos se desvanaban por las breñas, esperando hallar su salvación entre las sombras de la noche y lo espeso de la maleza. Diego Velázquez y sus soldados habían jurado no dejar un morisco con vida, y tan decididos estaban a cumplir este juramento que, sin temer las emboscadas ni detenerse ante las tinieblas de la noche, se lanzaron tras los fugitivos, acosándolos como perros que siguen el rastro a la caza. En esta lucha hombre a hombre cupo en suerte el capitán Velázquez un morisco de alta estatura, vigorosos miembros, 45 años de edad, y que se había batido con el mayor encarnecimiento. El capitán lo persiguió largo trecho, y cuando esperaba rendirlo se le perdió entre la espesura, como si se hubiera abierto la tierra para albergarlo en sus entrañas. Un hombre menos temerario que el valeroso capitán hubiera temido una emboscada y retrocedido hasta los suyos, pero Velázquez se había prometido a sí mismo acabar con aquel rebelde, y era incapaz de no cumplir esta palabra. Prosiguió internándose en la sierra, y de repente descubrió una casita solitaria, perdida en un bosque de encinas, y que debía de estar habitada, porque una columna de humo se desprendía del encendido hogar. Pensó Velázquez que aquella casita podía encerrar alguna presa capaz de recompensarle dignamente la pérdida del morisco que perseguía, pero antes que pisara el dintel, cayó sobre su bien templado yelmo una pesada cimitarra. Vaciló un momento el capitán, de sorpresa y dolor a un tiempo, pero reponiéndose al punto cerró con su fiero antagonista a mandobles y cuchilladas, viendo con asombro que su contrario era el mismo con quien había lidiado antes y perdido entre la maleza. Diego Velázquez se regocijaba de haber encontrado su presa, y el morisco combatía cada vez con mayor encarnecimiento, cerrando la entrada de la casita misteriosa. Este encarnizado combate era sumamente desigual, sino por el valor y la fuerza de los antagonistas,
por lo desigual de las defensas, pues Diego Velázquez combatía completamente armado y el morisco solo oponía a los rudos golpes del cristiano su tosco vestido de lana, que empezó a teñir en su sangre, vertiéndola en tanta abundancia que cayó en tierra bajo el umbral que defendía. Defensa tan desesperada y sangrienta, hecha por un enemigo que había huido momentos antes, confirmó al capitán la idea de que la casita misteriosa encerraba un rico tesoro. Forzó la puerta, sin hacer caso de los rugidos del morisco, que se revolcaban en su sangre, y se encontró en un aposento, alumbrado por una lámpara y adornado con cierta riqueza y buen gusto. Una morisca de 16 años no cumplidos y más hermosa que las huries que pueblan el perfumado Edén, lanzó un grito al ver al cristiano y, cubriéndose el rostro, corrió a ocultarse horrorizada. Diego Velázquez la siguió, cogió las delicadas manos entre las suyas, que las oprimían como un gran tornillo de acero, la estrechó una vez y otra vez entre sus brazos y empezó una lucha terrible entre la doncella casta y pura que quería defender su honor y el guerrero indómito que se irritaba más y más con la obstinada resistencia. Moraima era débil, Velázquez fuerte. La victoria no era dudosa. Sucumbió al cabo la doncella y el capitán la dejó casi desmayada. Pasó sobre el cuerpo ensangrentado del morisco y se fue en busca de los suyos. Vuelta Moraima de su letargo, comprendió todo el infortunio que acababa de sucederle, pero al mismo tiempo recordó que su padre había combatido en la puerta de la casita y salió en su busca. Lo halló, pero lo encontró moribundo. Olvidando su inmenso dolor, vendó las heridas del morisco y, a fuerza de amor y cuidado, consiguió volverlo a la vida. Cumplido este deber sagrado, se entregó la pobre morisca al recuerdo de su desgracia, siendo tanta su melancolía que enfermó gravemente. Su padre quiso consolarla, pagarle los afanes que acababa de pasar por él, pero si Moraima consiguió curar al morisco las heridas del cuerpo, el morisco no pudo curar a su hija las heridas del alma, y Moraima murió de vergüenza.